Señor Laje, me sumo a esto. Es ficción, pero si alguien quiere ver cómo funciona esto que vos estás mencionando, Cónclave es... no solo tienen contacto, comen en el mismo comedor, son asistidos por las religiosas no tienen que están en el lugar. ninguna relación con el exterior. Salvo que el camarlengo, como decía muy bien Maximiliano, decida contarles algo de lo que ha pasado por afuera. En cualquier caso, te vengo viendo desde las 6 de la mañana. Me parece que el título es "Se murió el argentino más importante de la historia". No, me parece que... yo sé que se va a prestar a comparaciones con deportistas, me parece que no corresponde. Este hombre representaba a 1.200 millones de personas, o sea, de los católicos. Me parece que no es el momento de analizar los claros y los oscuros de su gestión como jefe de Estado, ¿no? O sea, porque... Pasa que hay, como jefe de Estado no es tan fácil analizar, porque es precisamente en una iglesia difícil, con mucha interna. Yo sí creo que hubo dos papas, el papa jefe de Estado de la iglesia y el que jugó políticamente en la Argentina. A mí me parece que es súper interesante. Claro, hay que recordar algunas cosas. El Vaticano como Estado es uno de los pocos últimos... las pocas últimas monarquías absolutas del mundo. Exacto. El Papa es el supremo ejecutor, el supremo legislador y el supremo juez. Te digo, en un estado pequeñísimo geográficamente... Que, es una monarquía absoluta elegida entre ellos, o sea, no es una familia de monarcas, no es hereditario. Una elección, para mí me interesa mucho, pero es el hombre que, digo, más trascendencia le dio a la Argentina. Los italianos en un momento cuando él asume, lo sé porque mis padres vienen de esa región, decían, bueno, es un italiano de origen piemontés. No, es un argentino, es un hombre que rompe una tradición. Que primero rompe Juan Pablo II cuando no eligen a un italiano. ¿Te acordás que por decenas de años eran los italianos los papas? Pero Wojtyla, en un mundo proveniente además de un país en medio de la cortina de hierro. Total. Una cosa... La tradición de dónde venían los papas la rompe el papa Wojtyla. Luego viene un papa alemán, un teólogo, un hombre absolutamente de estudio. Te faltó un papa. Sí, Juan Pablo I. Claro, te faltó un papa de 30 días. Pero era italiano. Claro, pero también desaparece en un escándalo financiero. Bueno, hay un librazo de David Yellow que se llama Por voluntad de Dios, que es súper recomendable. Algo que la iglesia quiso olvidar y quiere olvidar, pero Papa... Albino Luciani. El Papa Albino Luciani, 30 días Juan Pablo I. Un escándalo financiero del Vaticano. Después asume Wojtyla, después asume Ratzinger, y Ratzinger cuenta el cuento bien fundamentado, le advierte al Papa Francisco que iba a ser elegido. Es el último cardenal que recibe cuando abdica. Fue segundo en el primer cónclave. Claro. Yo digo, insisto, lo hago como no religioso, como no católico, pero es de una trascendencia histórica la muerte de este hombre que genera... la pregunta es si estaba en condiciones físicas de asumir la recorrida que hace ayer en Pascua después de estos días de internación, ¿no? Lo que pasa es que ahí hablábamos otra vez con José Manuel Viudés, que fue el médico, el neumonólogo, nos fue siguiendo y nos fue contando todo lo que le pasaba. Acá me parece que está claro que el Papa decidió. Sí, claro. Uno de los dichos más claros de la Iglesia es: los papas se mueren en el Vaticano, no afuera. Y me parece que el Papa dijo... Y aparte en la Pascua, ¿no? O sea, me imagino que para él debe haber sido como un imperativo propio de decir, yo debo hacer esta recorrida que estoy haciendo. Lo que pasa es que lo raro es que además no fue solamente... Miremos con atención a este hombre. Es su enfermero personal. Es el hombre que, según él mismo le dijo a Daniel Haddad, él dio algunas pocas notas a Argentina, Jorge Fontevecchia, a Bernarda Llorente, a Daniel Haddad, y me está faltando la cuarta. Y rescata enormemente a este hombre, que se me escapó el nombre como corresponde, que es su enfermero personal, que es el que dijo, me salvó la vida cuando la operación de intestinos, que fue el hombre que dijo, hagan esta práctica, y lo acompañó todo el tiempo. Y ayer estaba, no sé si vos te fijaste, muy atento, le masajeaba la espalda, como para... La parte pulmonar. Exactamente. Porque evidentemente esta cosa... Ahora, vos fíjate que además de porque esta fue la salida de Pascua, pero también tuvo su visita de Estado. Claro, el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, pero debe haber sido una decisión del Papa, que basta, ya está, no me voy a quedar internado, que sea lo que Dios quiera.
Lo cual habla de él también, ¿eh? Habla de una personalidad Fíjate que está muy sin, interesante. sin cánula de oxígeno que debería ¿Se lo haberlo ve? tenido. Ahí está. Sí. Ahí se le ve la cánula que tenía en un momento. Dice muy poquitas palabras. ¿Tenemos audio de esto? Sí, después... Mira. Acá nadie, después dice otras en el auto cuando le entrevista a una periodista. Gracias a Roberto Maidana que me recuerda que es Massimiliano Strappetti. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Después a una periodista le pregunta en el auto Sí. cómo está viviendo esta Semana Santa y cómo puedo. En un día bastante agradable en Roma, había habido días feos de frío. Ayer había un poco de sol, si bien la gente estaba algo abrigada, lo que le permitió salir. Pero esta mañana hablaba con una de sus amigas cercanas, que prefiere no hablar, y ella me decía, creo que no tomamos nota de esta suerte de azar que fue que el Papa... Ahí está. Buona Pasqua. Y ahí está sin el oxígeno. Por eso te decía, te dije que salió sin la cánula de oxígeno. Il maestro delle cerimonie Por eso yo creo que hay una decisión Ti de él legge de... Voy. Ya il está. messaggio. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Sí, hay como una decisión de entrega, decir, bueno, Ah, listo. soy el Papa, No son voy a las seguir Pascuas. internado, no voy a decir, ya está. Y ahora empieza algo que es, yo te escuchaba hablar y es súper interesante, Sí. porque en esta monarquía absoluta hay un procedimiento en donde las formas son trascendentes. Bueno, el Vaticano sostiene las formas como norma importante de quién va a ser el que va a elegir al próximo Papa. Algunos decían, el Papa Francisco moldeó Y el colegio ahí, cardenalicio a su imagen y semejanza. Sobre 135 a 140, yo no sé la cifra exacta pues son 250 cardenales, pero solo votan los menores de 80 años. Claro. Entre 135 y 140. 103 o 104 los nombró Francisco en 2023. Qué sé yo. Uno puede pensar en esto que, bueno, dejó preparado el cónclave y los votos como para seguir o asegurarse cierta continuidad de las reformas. Pero me falta... imposible esa acá me falta la pata de nuestro ex compañero Pancho Olivera, que es muy religioso. Y yo cuando hacía estos análisis me miraba y me decía, no te olvides que para nosotros los católicos la elección no es de los cardenales, sino del Espíritu Santo. Y él decía, todos los nombres... Y tiene razón. Hoy el nombre puesto, el que parece como favorito, es Pietro Parolin, ¿no? Pero no se sabe. Nunca son electos los nombres La puestos. frase de que entrás como papable y salís como cardenal. Exactamente, ¿no? O el caso de Bergoglio. Fíjate Bergoglio. Bergoglio salió segundo en la votación de Ratzinger. Llega al nuevo cónclave y él llegaba con la renuncia suya como arzobispo y como cardenal. 75 años cumplidos y fue renunciado. De hecho, los sectores más conservadores de la Iglesia, sabiendo que Bergoglio tenía la renuncia, presionaron para que Ratzinger se la aceptara rápidamente. Claro. No se la aceptó, termina siendo el Papa. Es súper interesante porque el Messaggero, que es uno de los diarios más cercanos al Vaticano, cuenta lo leía hoy, cuenta que en el primer cónclave donde termina electo Ratzinger, los dos candidatos eran Ratzinger y Bergoglio. Sí. Y Bergoglio se para en la bellísima Capilla Sistina y dice, no me voten a mí. Y esto inclina la elección. Que después si Porque podemos... él ya había presentado la renuncia. Claro. Él ya tenía, es más, ya tenía su lugar decidido donde iba a pasar el resto de su vida. Claro. Te escuché decir que lo iban a sepultar en Santa Marta. Me Eso extraña. es por decisión de él, ¿eh?
Él quería Santa María Maggiore. No, Santa María Maggiore, sí. Ah, yo escuché Santa Marta no, esta mañana. Santa Marta, no, pensé que está no, nos hemos confundido. Entonces, Santa Marta es... Santa Marta es residencia. Donde van los cardenales ahora. Claro. No, Santa María, sí, no, eso lo dejó él escrito. En Santa María, porque hay 5 Sí. basílicas pontificias en Roma. Sí, no, está Entre ellos Santa María Maggiore, que los argentinos que han tenido la suerte de visitar Roma, bajan en la estación de Termini, caminan un poco y se le encuentra un lugar esplendoroso. Sí, él lo dejó por escrito. A donde iba antes y después de cada viaje al exterior a rendir un homenaje, pues obviamente la basílica está dedicada, perdón la ausencia de términos religiosos, a la Virgen María, y él había pedido ahí, cada papa elige, como toda monarquía absoluta, elige dónde, ¿no? ¿Dónde puede serlo? ¿Dónde y en qué condiciones? Pues además cambia las condiciones de lo que va a ser básicamente las exequias. Claro, es un trámite que debe estar haciéndose ahora en ejecución. A ver, es el mismo, la verdad que está en línea con lo que él fue desde que elige su nombre como Francisco. Claro. Ningún papa en la historia había elegido Francisco, por eso Francisco I, en alusión a San Francisco de Asís, el santo de los pobres y la naturaleza. Ningún papa se había animado. Ningún papa quería, si querés, elegir a un santo relacionado con la pobreza. Estas son las contradicciones de la Iglesia. Después él decide vivir en otro lado, siempre buscando, te diría... Diferenciarse desde lo más humilde de ese lado. Es que esto que decíamos de las formas, ¿no? O sea, el Papa, todos nos acordamos de cuando el cardenal francés pronuncia su nombre, el Papa elige, es muy interesante la ceremonia. Una vez que es electo y saludado por sus colegas, hay 3 sotanas de distintos talles preparadas, por si es más menudito o más grandote. Se pone la sotana y elige su nombre. Hasta ese momento no dan a conocer. Exacto. Dan a conocer porque ya tienen el nombre del Papa. Recordate, Benedicto usa el nombre de Benedicto XV, un papa del medioevo. Era un papa gran admirador del medioevo. Juan Pablo, la síntesis de Juan XXIII y Paulo VI. ¿No? El que abrió, el papa que hable... Juan Pablo I, claro, es verdad. A los 30 días. Después viene Boitila y utiliza el Juan Pablo II como continuidad de un papado reciente. Que era un mensaje, porque Juan XXIII abre el Concilio Vaticano II, que reforma la Iglesia, y Paulo VI lo cierra. Este es el momento en el que sale a saludar al balcón el Papa Francisco. Y ahí tenemos un poco la cronología, ¿no? 12 años y 13 días de papado. Es el tercer papa más longevo en cuanto a edad, también 88 años. Y ahí lo estamos viendo. Benedicto XVI, que abdica, no se hacía desde el medioevo, la abdicación. Bueno, Juan Pablo II, Juan Pablo I, estos 33 días. Recomiendo un montón un libro que se llama Por voluntad de Dios, de David Yellock, que habla sobre... el mismo biógrafo de Maradona y demás, ¿no? Bueno, Paulo VI, como decíamos, Juan XXIII, Pío XII, el Papa tan cuestionado por su intervención en la Segunda Guerra Mundial, y Pío XI. Bien. Es súper interesante esto, porque digo, para los argentinos queda la alegría de que haya sido un Papa de nuestra tierra que no vino. Que no vino. El que no vino. Y que jugó políticamente muy fuerte. Un Papa que no pudo sobrellevar ni sobrepasar la grieta, sino meterse. Me parece que eso también es muy marcado. Yo no sé, ¿vos sos católico? No tengo idea. Sí. ¿Pero practicante? Ponele, pero fui muy practicante, hoy no tanto. Mira. Tuve mis diferencias. ¿Y qué te pasa? ¿Te genera ansiedad el saber quién es el próximo papa? ¿Cómo te provoca esto? A mí me parece un hecho histórico maravilloso para seguir de cerca. No es ansiedad lo que me genera, me parece muy interesante para seguir. Siempre me pareció interesante. Con el Papa Francisco tengo muchas diferencias. Para mí que no haya venido a la Argentina es imperdonable casi. Sobre todo cuando sobrevolaste de Brasil a Chile y no pasaste por la Argentina. Bueno, y después no termino de entender muchas jugadas políticas de este Papa en nuestro país. Está claro. Hay un recuerdo que quise traer insisto, cuando él cumple los 10 años de papado, no recuerdo, concede algunas entrevistas a medios argentinos. Como te decía, Fontevecchia, Bernarda Llorente. ¿Quién más? Alguien falta, Daniel Haddad, por supuesto. Y había una cuarta entrevista que, obvio, me olvido. Y Daniel Haddad tiene la gentileza de invocar la entrevista que hacemos acá en A24 y le pregunta al Papa la pregunta clásica que hacemos es, ¿nos morimos y qué pasa? Mirá.